Bueno, bienvenidos a Golpe de Timón número 13, Eiber. Sí, bienvenidas y bienvenidos todos y muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos han demostrado a través de las redes sociales, a través del Twitter, correos electrónicos que hemos recibido, que lamentablemente por lo corto del programa pues no tenemos en esta oportunidad chance de tiempo para mencionarlos, pero muchísimas gracias a la gente de Ondas del Cercado, en Barquisimeto, a María Elcira Matute, a los compañeros de Tropa, que bueno, han retuiteado y han promovido nuestros programas de una forma bastante generosa, Niño. Las entradas y las descargas del programa, en verdad que oye, son satisfactorias. Y todo aquel que desee tomar el programa, colocarlo en su blog, o colocarlo en las páginas en donde activan comunitariamente, aquellos que tienen el deseo y creen que vale la pena colocarlo, los invitamos libremente a que tomen. Esto es copyleft. Comunicación alternativa. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nigmer? Bueno, hoy vamos a hablar de Chávez y la lucha contra la corrupción. Sin duda alguna, un tema que está en este momento en el tapete, que ha colocado Nicolás Maduro en el tapete, no solamente en el proceso de campaña electoral, sino que además en este inicio de gobierno, sin duda alguna ha sido uno de los puntales y elementos más importantes y nos ha activado muchísimo en cuanto a la necesidad de la reflexión sobre la corrupción, el origen de la corrupción, el rol del Estado, el rol de las instituciones públicas vinculadas con este tema, que sin duda alguna es meritorio tratar de acusar las responsabilidades que cada una de esas instituciones tiene y bueno, y del esfuerzo fundamentalmente político en el sentido de la voluntad que se ha expresado para poder emprender toda una lucha en contra de la corrupción. De hecho, no hay semana y casi no hay alocución de nuestro presidente Nicolás Maduro en la cual no haga alusión al combate necesario contra la corrupción. Y bien importante han sido que en estos últimos días se han asestado 3 golpes contra bandas de corrupción. La primera fue en Indepavis con el gerente de fiscalización y toda una banda de extorsionadores. Luego vimos el anuncio también de haber atrapado, Fue capturado el expresidente de Ferrominera. Expresidente de Ferrominera Orinoco, un gran logro, muy importante, pero igualmente también otros extorsionadores en el CENIAT. Así es. Lo importante aquí es hacer el señalamiento de que hasta ahora son presuntos, aún a pesar de que algunos hayan sido agarrados con la mano en la masa, como el de fiscalización. Sin embargo, tiene que darse todo el procedimiento de investigación, pero ya que estén capturados, ya que se haya determinado y que haya sido una acción desde el gobierno para poder generar este tipo de elementos aleccionadores desde el punto de vista político, sin duda alguna que es relevante. Lo que tenemos que tener cuidado es con la cacería de brujas, porque también esto se puede prestar de alguna u otra manera a tratar de pretender entonces señalar a cualquiera de corrupto. La corrupción es un elemento importante, deberíamos ilustrar un poco qué implica el concepto de la corrupción, ¿no? Porque la corrupción por sí mismo como concepto es precisamente la posibilidad de la deformación, el deterioro de, en el caso político, en el caso de la administración pública, de formas sobre las cuales deben desarrollarse las políticas públicas o incluso la posibilidad de obtención de recursos a nivel personal en relación con el dinero del Estado, ¿no? Asimismo es, corrupción es el usufructo, el aprovechamiento de bienes materiales o bienes monetarios que son patrimonio del Estado en provecho de un individuo o de un conjunto de individuos. Esa es la definición llana de corrupción, es decir, cualquier utilización indebida de bienes materiales, de recursos monetarios del Estado es corrupción, porque es patrimonio público, de la res pública, lo que es de todo y nos compete a todos. No solamente es el asunto de quedarse con un dinero, apropiarse de un dinero que no le corresponde al individuo, sino además también es la mala utilización de los recursos públicos, eso especulado de uso. Entonces hay varias acepciones que son importantes diferenciar, porque no necesariamente porque me fui con unos reales en el bolsillo soy corrupto, sino que cuando soy responsable de una institución pública y desvío recursos que están asignados para un fin y los endoso para otro fin por algún interés político o personal, aún a pesar de que no me quede nada de dinero en el bolsillo, sin embargo, eso también es corrupción. Exactamente. Y a propósito de esto, yo creo que es bien importante que el esfuerzo que ha emprendido el Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, pues también lleve a sus últimas consecuencias las investigaciones acerca de los empresarios, de las empresas públicas y privadas, tal cual como lo dijo el ministro Giordani hace 2 meses, empresas públicas y privadas que
se aprovecharon fraudulentamente de alrededor de 5.000 millones de dólares. Hay cifras diferenciadas, hay algunos que dicen que es más, otros que es menos. Precisamente lo que estamos denunciando desde acá y estamos solicitando, y tú has sido uno de los principales voceros en ese sentido, Iber, es la necesidad de la investigación, primero para determinar la cantidad de dinero que se desvió producto de las transacciones de divisas por una parte, y por la otra, quiénes se los llevaron. Incluso el ministro Giordani llegó a evidenciar, a mostrar, a generar muestra pública de hacia dónde se iba el dinero, pues hacia comprar escombros y meterlos en containers que al final se transaban como adquisición de unos o de otros materiales de importación, y resulta ser que era absolutamente puro desecho. Eso sería una acción ejemplarizante, leccionadora para toda nuestra sociedad, y que bien lo estamos necesitando en estos momentos, cuando el propio gobierno nacional ha reconocido la importancia de llevar adelante esta ardua lucha en el combate contra la corrupción. Y a propósito de eso, Nigmer, yo creo que es importante, y quería aprovechar el programa para decirles a todos que existe una ley para el combate de la corrupción promulgada en el año 2005, que yo les recomiendo a todos que pueden buscarla por internet, porque realmente es una ley muy explícita y que contiene elementos que a todos nos pueden ayudar de manera muy pedagógica a entender de qué se trata la corrupción. Fíjate, por ejemplo, aquí habla de las competencias que tiene la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Habla igualmente del derecho que todo ciudadano tiene a denunciar cualquier acción de corrupción y que sea protegido como denunciante, incluso su identidad, Nigmer. Pero además también abunda en expresar que todas las instituciones del Estado o semipúblicas o sociales que reciban recursos del Estado están sujetas al control administrativo, es decir, los consejos comunales igualmente, las asociaciones de vecinos, cualquier instancia, sea del gobierno nacional, municipal, estatal o de la sociedad organizada que reciba recursos públicos, debe estar sujeta a Contraloría. Pero además también debe estar sujeta y obligada a la transparencia, a la posibilidad del acceso a la información. No hacemos nada con invitar a la gente a que haga Contraloría Social o que los organismos se desplieguen en unos procesos de investigación si no tienen acceso a las fuentes de información primigenias para poder detectar algún tipo de irregularidad en estos casos. Así mismo es. Fíjate que la ley es bien interesante, porque detalla los tipos de acciones ilícitas que catalogamos como corrupción. Hay desde la malversación de fondos hasta la apropiación indebida, el desvío de información privilegiada, el cobro de sobornos. Realmente es una ley que les recomendamos a todos que revisemos para que precisamente este combate a la corrupción no sea solamente una labor del gobierno nacional, sino de toda la sociedad. Y creo que es importante que los demás poderes públicos se involucren de manera auténtica y cierta, porque el Estado venezolano no solamente lo conforma el poder ejecutivo, está conformado por un poder legislativo que además tiene entre sus principales funciones controlar la gestión pública. Tenemos también un poder ciudadano en el cual también, o moral, en el cual está el Ministerio Público precisamente, que debe también emprender investigaciones, y la Contraloría General de la República. Pero vamos a hacer una cosa, antes de continuar, me gustaría analizar un poco el rol de la Contraloría en todo este aspecto, pero antes de conversar sobre eso, vamos a ver, tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado especial, estamos inaugurando una nueva fase en nuestro programa con invitados que vamos a tener, y el de hoy es un invitado, especialísimo. De primera mano, para demostrar además que esta lucha no la ha emprendido solamente Nicolás Maduro, sino que el presidente Chávez siempre había sido un elemento aleccionador en función de la reflexión sobre los casos de corrupción en su propio gobierno. Vamos a escuchar unos segundos al propio presidente Chávez. Bolívar, todas esas fallas y muchas más son, decía Bolívar, tristes efectos de las antiguas cadenas, ¿no? Tristes efectos, del viejo modo de hacer política, del viejo Estado burocratizado, de la corrupción profunda, no solo administrativa, sino la corrupción política. La corrupción política, José Vicente, como dice Dussel en su obra, esta que estoy estudiando mucho, Política de la Liberación Arquitectónica, él señala que la corrupción, y de ahí derivan todas las demás, en lo político, es cuando el gobernante
El gobernante se aliena, se desconecta del poder originario que lo trajo a gobernar, en este caso el poder del pueblo, ¿eh? Entonces de ahí, aquí Venezuela estaba corrompida por todos lados, precisamente porque el Estado, el gobierno, las instituciones estaban totalmente desconectadas del poder originario del pueblo, que es el dueño originario del poder. Ahora, todo eso son, te repito, y las fallas que seguimos teniendo y seguiremos teniendo, hay que combatirlas, pero son tristes efectos, ¿no?, de esas antiguas cadenas, de esos antiguos vicios. Bueno, vemos una postura, como siempre, ¿no?, muy contundente del presidente Chávez en esa reflexión, en esa entrevista con José Vicente Rangel, en donde acusa la responsabilidad que se tiene como gobierno en relación con la lucha contra la corrupción, pero también hace una ubicación histórica del origen de la corrupción en Venezuela, dando la atribución de un problema cultural, Eiber, como una lucha que hay que librar para poder generar la transformación de los valores. Eso me recuerda al Proyecto Nacional Simón Bolívar, el primer plan socialista de la nación, NINMER, 2007-2013, en el cual el presidente Chávez hacía un reconocimiento muy valiente cuando allí expresaba que todavía nuestra sociedad padece el terrible lastre de la corrupción. Y además agregaba el presidente que tenemos que convivir en un medio de tolerancia sexual, tolerancia étnica, pero además decía, para rematar, que lo único ante lo cual no podemos ser tolerantes es ante los antivalores, como la corrupción. Y mandaba a todo el pueblo en ese Proyecto Nacional Simón Bolívar maravilloso, que aún está vigente, a combatirla donde quiera que se encuentre la corrupción. Pero fíjate, hay un tipo de corrupción que también no necesariamente está vinculado con la utilización estrictamente de los recursos, sino de la actitud, y lo señalaba muy bien el presidente cuando hablaba de la necesidad de la ubicación de los valores en relación a cuál es el rol del funcionario público y por qué está ahí, de ese momento en cuando se desvía la atención y se piensa que ese funcionario público está ahí para regodearse y para llenarse él de satisfacciones personales y no recordar que están ahí porque se deben al pueblo. Hoy en la mañana me estaba trasladando, como siempre, en las colas caraqueñas y en el espacio de San Agustín que conecta hacia Parque Central, una Homer con unos militares conduciendo y dos motos con escoltas armados hasta los dientes, pues para facilitarle el acceso a el funcionario que iba con los vidrios arriba en esa gran camioneta de lujo. Pues en el semáforo verde ellos interrumpieron el paso y decidieron pues que aquel es más ciudadano que uno y que por lo tanto él tiene privilegios para poder librar el acceso sin necesidad de tener ni siquiera una identificación, utilizando los recursos del Estado, porque seguramente esa escolta es pagado por la administración pública para irrumpir e intervenir en función del libre desplazamiento que tienen el resto de los ciudadanos sin necesidad de tener privilegios porque se es funcionario público. Eso también es corrupción. Ese funcionario que andaba en esa camioneta utilizando los recursos del Estado, esos funcionarios públicos y esos escoltas son cómplices de un acto de corrupción en función precisamente de los valores que trata de rescatar y de ubicar el presidente. Sí, porque corrompe la humanidad y la sencillez. Lamentablemente no podemos en esta ocasión pues pasarle ese extracto de un video del presidente Chávez Nímer, que espero que en posteriores programas lo podamos hacer, en el cual el presidente Chávez hablaba exactamente de lo que estás diciendo, y él mencionaba la incomodidad y la impertinencia que para él representaba andar en un carro blindado, con escoltas, etcétera, pero bueno, que su vida pues ha estado en peligro desde hace muchísimos años, como bien sabemos, asediada por el imperio, pero que él incluso en su caso, a pesar de que era necesario, pues realmente repudiaba y se sentía incómodo con toda esa serie de escoltas y de carros blindados súper lujosos que a veces vemos que irrumpen en las calles de manera pues grosera y no digamos que per se es un acto de corrupción, pero el ciudadano se resiente y se pregunta, ¿realmente será necesario toda esa parafernalia de seguridad que más que de seguridad pareciera ser una parafernalia para mostrar una gran ostentación? Y si va tarde, que se pare más temprano. Así mismo es. Y además, con lo que tú comentabas acerca de esta actitud arrogante, déspota de los funcionarios públicos, que es una actitud que ya va en visos a mostrar, favorecer, corromper el normal desenvolvimiento del servicio público,
del servicio de un servidor público, esa actitud es la que mencionábamos precisamente en el programa anterior, cuando hablamos del despotismo de los funcionarios como uno de los rasgos característicos actitudinales y sociológicos cuando hablamos del burocratismo. Ahí vemos entonces nuevamente, como ya lo mencionamos en el programa anterior, cómo se enlaza burocratismo y corrupción, van de la mano. Esos escoltas que tienen que justificar su sueldo en esos precisos momentos en donde incluso uno no termina de saber si realmente esa es su labor o la labor, por el contrario, es el jalamecatismo y toda esa parafernalia tan desagradable. Ahora fíjate, no se trata nada más de los funcionarios públicos. Vamos a ver ahora lo que el propio presidente Chávez le decía a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela acerca de las conductas desviadas, corruptas entre militantes del partido y lo que en consecuencia el partido debía hacer inmediatamente ante el primer asomo de una conducta corrupta de cualquiera de sus militantes. Vamos a verlo. Si yo fuera delegado y ustedes ven que yo tengo un Volvajito, que es el carrito que yo tuve, el Volvajito, y yo vivo en un apartamentico aquí en Maracay, por aquí en Caña de Azúcar, y de un día para otro aparezco con una tremenda camioneta. Ya eso ¿qué le pasa a Chávez? ¿Qué está haciendo Chávez? ¿Qué estará haciendo? ¿Por de dónde sacó esa camioneta? Y de repente me mudo, ya yo no estoy allá en el apartamentico de Caña de Azúcar, sino en una quinta, no sé dónde aquí, ¿dónde? En la zona más rica aquí, ¿cuál es? Entonces, si aparece Hugo Chávez de repente, que él tenía un Volvajito, y andaba, bueno, vestido como cualquiera de nosotros, y de repente anda con tremendo traje, y vive por allá en el Castaño, allá, en tremenda mansión, y tiene no una, sino 2 y 3 camionetas, y además se la pasa por allá en clubes privados, y no sé, bueno, ya el partido tiene que hacer algo. Miren, a la primera señal hay que hacer algo. A la primera señal, no es que hay que esperar, no, que tenga 20 camionetas y tenga 4 aviones, no. Este partido tiene que apretarse las correas morales. Nuestro partido, nuestro gobierno. Y partido y gobierno debemos dar el ejemplo de transparencia, de honestidad, todas pruebas y más allá. Por eso digo yo que bueno sería que hagamos más, mucho más del solo hecho de la transparencia, de la honestidad. El que tenga algo para aportarlo, vamos, muéstrelo, despréndase, desprendámonos pues. Demos ejemplo de desprendimiento, si es que queremos ser vanguardia de verdad. Si no, vamos para la retaguardia. El que quiera hacer dinero no puede estar ni siquiera en la retaguardia. No. Fuera, allá, lejos, no sé dónde. Fuera, muy lejos, allá. O en las filas enemigas. Apretar las correas morales. El Partido Socialista de Venezuela y todos los partidos del proceso revolucionario del Gran Polo Patriótico tienen un llamado explícito del presidente Chávez, el eterno presidente Hugo Chávez Frías, en relación con la necesidad de su acción, Eiber. Fíjate tú, yo en algún momento, en algunos de mis artículos, planteaba la necesidad de una especie de comisariato político. Si algo tiene que hacer el partido, es
ir a visitar a los funcionarios públicos que están ahí en ese cargo por responsabilidad del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno bolivariano y pedirles y exigirles cuentas, que un equipo, que un staff, que una comisión ética del partido esté permanentemente haciendo la contraloría por parte del partido político en relación con el destino de los recursos del Estado. Yo creo que sería un elemento bien importante. Y sobre eso tomar medidas. Quizás el partido no pueda meter preso a alguien de buenas a primeras, evidentemente. Pero puede emprender las investigaciones respectivas. Fíjate que incluso eso no es nada difícil, porque todos los funcionarios públicos antes o al momento de asumir un cargo tienen un periodo, un lapso para presentar la declaración jurada de patrimonio, es decir, qué tiene ese funcionario al momento de entrar al cargo. Y eso lo presenta ante la Contraloría General de la República. Pues es tan fácil como agarrar la declaración jurada de patrimonio y contrastarlo con lo que tenga en las cuentas bancarias o los bienes que tenga registrado. Y al contrastarlos, pues se verá lo que muy elementalmente y muy pedagógicamente nos dice el presidente Chávez, pues se verán las desviaciones de nuestros funcionarios y de nuestros militantes. ¿En dónde está la Contraloría General de la República en este sentido? O sea, a mí realmente me preocupa la responsabilidad de las instituciones y del poder moral en este sentido. Vemos que estas actúan cuando el presidente Chávez o cuando el presidente Nicolás le dice que actúen. No quiero decir con esto que la Contraloría no tenga algún desempeño de investigación permanente en ese sentido, pero no vemos los resultados concretos ni tampoco vemos peces gordos como el expresidente de Ferrominera, Orinoco, siendo denunciados por la misma Contraloría de la República producto de una investigación de la Contraloría. Las investigaciones son a posteriori de la investigación que se genera producto del Ejecutivo. Y entonces ahí hay un solapamiento de funciones y una irregularidad en el proceso por donde debería canalizarse, que es a través de la Contraloría. Sí, igualmente el Ministerio Público, que es el que tiene también competencias para desarrollar este proceso de investigaciones y de averiguaciones. Esos son los que pueden meter los ganchos. El que puede imputar es el Ministerio Público y quien debería hacer la averiguación administrativa es la Contraloría General de la República. Ahora, fíjate, Eiber, tampoco debemos sancionar, yo creo que el presidente en lo que escuchábamos anteriormente fue bien enfático, que si esto pasa de un día para otro, ese cambio de ese dirigente político, de estatus social, por supuesto que tiene que generar una alerta importante. Bueno, pero nadie está en contra de que la gente pueda progresar, de que la gente tenga capacidad de ahorro, de administración, de que sepa manejar bien su sueldo y que progresivamente avance. La gente puede mudarse, la gente puede adquirir un vehículo, pero cuando algo que no se puede ocultar, además de la gripe, son los reales, ¿no? Es la riqueza. Así es. Y este desmán de mostrar la riqueza repentina, sin duda alguna que es una alerta importante que debe tomarse en cuenta. Así es. Y bueno, estamos llegando al final de este golpe de timón especial y esta es una forma, como lo hemos hecho hoy, de aprovechar de manera útil el legado que el presidente Chávez nos dejó, más allá de las consignas, de los discursos propagandísticos. Creemos que de esta manera podemos entre todos aprovechar y recordar mucho el legado y el mandato del presidente Chávez. Para despedirnos, Nigmer, vamos a dejarlos con una muy conmovedora pieza audiovisual producida por Vive TV acerca de la ascensión de nuestro comandante supremo al cielo. @Eiber Barreto, @Nigmer Evans, el golpe de timón, @gmail.com, los puntos de contacto para interactuar con ustedes. Nigmer, que no se nos olvide, el evento del 27 de junio de Visor 360 grados Consultores, un análisis prospectivo de la economía venezolana entre el 2013 y el 2019 en el CELAR. Si quieren mayor información lo pueden buscar, los pasos para inscribirse lo verán en pantalla. Así es, Visor 360 Consultores .blogspot.com. Y este ha sido entonces Golpe de Timón. Hasta entonces.